adjunta anexo. Nota del Gabinete del Fiscal Nacional excusando su participación en la sesión de hoy. En su representación asiste la señora Marcela Toledo, señor presidente, que nos acompaña en la mesa, subdirectora de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados. Nota del Gabinete del Subsecretario de Seguridad Pública, a través del cual excusa su participación en la sesión de hoy, lo anterior debido a que en el mismo horario debe reemplazar a la ministra en la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología, instancia que asistirá junto a la Directora Nacional de Ciberseguridad. Nota del diputado señor Raúl Leiva, mediante el cual informa la necesidad de reiterar la petición de informar a esta comisión sobre la estrategia y planificación en materia de seguridad que les fuere formulada a la señora ministra de Seguridad sin que a la fecha se haya recibido el informe requerido. Solicita en esos términos que se oficie al señor presidente, con copia al presidente de la República, al Ministerio de Secretaría General de Gobierno y al ministro del Interior y Derechos Humanos. Hace presente además que también se encuentran sin respuesta oficios de fiscalización que él cursó en la sala, oficios 3.976 y 5.075, ambos de este año. Señor presidente, además tenemos reemplazo en la sesión de hoy, el diputado don Fernando Ugarte reemplazará a la señora Chiara Barquesi en la sesión de hoy, y el diputado señor Javier Muñoz Riquelme reemplazará al diputado señor Patricio Pinilla en la sesión de hoy. Eso es todo, señor presidente. Sí, podríamos revisar bien el correo, el reemplazo del... Que entiendo que el reemplazo es Diego Vergara, no es Fernando Ugarte. A lo mejor Fernando Ugarte lo firmó. Sí, lo revisar. ¿Lo podemos aprobar por unanimidad? ¿Sí? Diego Vergara. Diego Vergara, muchas gracias. Bien, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Leiva, diputada Navellán. Diputado Leiva, primero. Sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, nosotros hemos solicitado de manera reiterada, yo en el oficio que envié al secretario de la comisión también solicito particularmente 2 oficios de fiscalización, donde hemos solicitado, reiterado a la señora ministra, al Ministerio de Seguridad Pública, en definitiva, que nos haga entrega formal de una estrategia y un plan, lo cual no significa que tenga que venir anillado, significa que tiene que ser informado, porque para que un plan sea tal, tiene que establecer fechas, KPI, formas de fiscalización. Lo pedimos como comisión y yo lo reiteré en un par de oportunidades. Insisto, cuando uno lo solicita, porque así lo dispone la ley 21.730 en su artículo 3º, 4º y 5º, tienen que haber planes y programas en materia de seguridad. Se ha pretendido caricaturizar esa circunstancia. Lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que hemos solicitado, es que eso nos informe cuáles son para poder escrutar dichas medidas. Como siempre se reitera, no solo señalar los objetivos básicos de una política, sino que efectivamente establecer cuáles son los plazos, unidades de medición para poder escrutar el cumplimiento del mismo. Y por eso le solicito, presidente, que reiteremos esa solicitud al Ministerio de Seguridad Pública y en esta oportunidad, presidente, porque es la corporación la que la solicita, que eso vaya con copia al señor presidente de la República y al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Gracias, presidente. Esa es mi solicitud. Gracias, diputado Leiva. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Bueno, coincidir con el diputado Leiva, ahora si lo quieren traer anillado o no anillado, es otro tema, pero sí me parece que requerimos de representación de un plan de seguridad que claramente hoy día no hemos visto que exista. Pero mi punto es otro. Le quisiera pedir a la Secretaría que por favor leyera con detalle los varios mails recibidos, algunos ratificando la presencia de la ministra, otros diciendo que no venía la ministra, porque la verdad que me parece una vergüenza que de parte del ministerio exista este desorden. No puede ser que lleguen con diferencia de horas o minutos, presidente, si me pone atención y el secretario igual, voy a esperar a que ustedes terminen de conversar para poder seguir. Le quiero pedir, presidente, por su intermedio al secretario, que lea los mails recibidos desde el Ministerio de Seguridad, porque en 2 ocasiones, el día jueves y el día de hoy, presidente, ¿me podría escuchar? Presidente, ¿me... Puede seguir interviniendo, diputada Navellán, la estamos escuchando con la oreja. Sí, lo que pasa es que si usted se pone a hablar para el lado, claramente no me está escuchando. El punto acá es el siguiente. El día jueves hubo mails desde el Ministerio de Seguridad diciendo un mail
que la ministra venía y otro mail diciendo que no venía. Uno venía desde un asesor de la ministra y el otro de un asesor del subsecretario. Y hoy día pasó exactamente lo mismo. Entonces yo quiero que el secretario lea, porque la verdad que me parece una vergüenza este desorden en el Ministerio de Seguridad, donde hasta que empezó la sesión no teníamos claridad de si la ministra venía o no venía. Me acabo de enterar por una asesora del ministerio de que la ministra está en el Senado en este momento, así que efectivamente no viene. Pero yo quisiera que por favor, presidente, usted le pidiera al secretario que leyera esto que recibió, porque es una cosa rarísima. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nayan, diputado Urrutia, después el secretario. Al final recogemos todas las solicitudes. Urrutia y después el diputado Coloma. Dos peticiones. Una, si puede leer la citación de hoy, y lo segundo es que a propósito de la intervención del diputado Leiva, ¿es posible que como comisión pidamos que el documento que leyó la ministra de Seguridad en su intervención nos lo puedan mandar por correo electrónico, por WhatsApp, por correo, donde sea? Porque creo que ha quedado claro a la luz pública de que poco se comprendió, y creo que sería bueno, más allá de lo que uno pueda prestar oreja al poner de nuevo el video, sería importante que pudiéramos tener lectura de exactamente lo que leyó ese día, así que pediría por favor que lo pudiéramos solicitar como comisión. Gracias, diputado Urrutia, diputado Coloma y después el diputado Salinas. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. No, solamente decir por su intermedio al diputado Raúl Leiva que en el punto número 11, hoy día sale, bueno, ayer, que el plan de seguridad va a ser entregado el día 1 de junio para la cuenta pública, en el sentido que ahí vamos a tener todas las respuestas en torno a todas las críticas que se han dado, y tengo entendido que ha sido por lejos la ministra que más rápido va a entregar este plan de seguridad. No fueron 6 meses ni 11 como las administraciones, o 13 las administraciones anteriores, así que ya el 1 de junio vamos a tener claridad. Y en relación al punto 2, o lo que decía la diputada Urrutia por su intermedio, presidente, también solicitar que incluya el PowerPoint, ojalá la ministra, ya que no lo pudimos ver porque distintas personas de oposición no lo permitieron que lo abriera y lo mostrara en público. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma, diputado Salinas. Sí, ¿se escucha ahí, no? Sí. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludo a todos, a la subsecretaria. Con todo el respeto que significa subsecretaria, yo creo que también tiene que ser mutuo, ¿eh? Se lo pido, por favor, a propósito de que no somos niños lo que estamos pidiendo. Yo quiero suscribirme a lo que dice el diputado Leiva con respecto a lo que nosotros solicitamos en esta comisión. La prontitud, la rapidez, la consistencia, los detalles de lo que estamos hablando, porque el tema de seguridad pública, me imagino que cuando fue la campaña electoral del presidente Kast, no creo que no tuviera planificado, elaborado los contenidos de uno de los temas que fueron emblemáticos en su campaña, que fue materia de seguridad pública. Por tanto, hoy día no debería haber sido lo primero que el gobierno debería haber presentado, porque fue uno de los elementos fundamentales de su argumento y de su campaña, fue justamente ese tema de seguridad pública. Entonces me extraña que no tengamos un plan como se ha solicitado. Y también, claro, como lo dijo, también se anunció que cuando la cuenta pública, el presidente va a anunciar un plan, pero este plan tiene que tener también una cantidad de detalles, y ese detalle es que a nosotros nos interesa, porque son muchos. El tema de seguridad pública tiene que ver con lo institucional, con lo operativo, con los recursos financieros, con una serie de aspectos que en una cuenta pública no se logra dimensionar completo. Pues imagino que el presidente va a hablar un sinfín de otros temas, de otras temáticas que son de importancia al país. Por tanto, el plan de seguridad pública tiene una ingeniería de detalle, por decirlo así, mucho más acabada. Entonces, por eso es la solicitud de tener este plan con detalles, porque efectivamente una política pública, una política de Estado, una política de gobierno necesita tener indicadores, verificadores, seguimiento. No solamente con el afán de la crítica permanente, sino que además con el afán de también desde nosotros poder hacer las propuestas que sean necesarias también para aquel plan. Entonces, por eso yo solicito que también me sumo a lo que dice el diputado Leiva, de que se solicite con prontitud se entregue a esta comisión lo que sea solicitado a través suyo, presidente. Gracias, diputado Salinas. Entonces, para ir tomando los acuerdos, reiterar la solicitud de la estrategia y el plan y la planificación en materia de seguridad que solicita el diputado Leiva, el diputado Salinas y la diputada Urrutia.
Y a esto le agregamos la solicitud de la diputada Urrutia, que es el texto que expuso latamente la ministra en sesión especial destinada para estos efectos en la sesión de sala. Y incorporamos también la solicitud del diputado Coloma frente al PowerPoint que la ministra intentó en 3 o 4 ocasiones poder presentar ante la sala para presentar el plan, pero que fue impedido por diputados de oposición. ¿Les parece hacer toda esa solicitud? ¿Le parece? Vamos de a uno, vamos por parte para ir marcando. ¿Les parece tomar el acuerdo a hacer esa solicitud? ¿Les parece? ¿Hay acuerdo entonces? Bien, acordado. Bien, luego después el otro punto es la diputada Navellán, quien solicitó la lectura de una carta, de varias cartas. El señor secretario tiene a bien poder revisar y de lectura a todas las cartas que solicitó la diputada Navellán, por favor. Vamos a ver. Gracias, presidente. Recibimos notas el viernes 15 de mayo, el lunes 18 de mayo, confirmando la presencia de la ministra, y el viernes 15 de mayo y el lunes 18 de mayo, excusas de la señora ministra. Las confirmaciones vienen de la Secretaría del Gabinete Ministerial, las confirmaciones, y las excusas vienen del Coordinador Legislativo Ministerial. No tengo todo el tráfico, son 4 notas, tengo solo 2 de ellas. La primera, firmada por don Francisco Chambi Romero, que es de 15 de mayo, por medio de la presente, en atención a la invitación enviada a la ministra de Seguridad Pública para asistir a la Comisión de Seguridad en sesión ordinaria número 14, a las 14:50 horas, para tratar los boletines 16.791, 17.912 y 17.403. Me permite informar a usted que valoramos la importancia de la invitación y confirmamos asistencia a la referida comisión. Esto viene firmado, como señalé, por el jefe de gabinete, la señora ministra. Y hoy, a las 8:48 de la mañana, recibimos, a las 11:17, perdón, recibimos una nota, estimada Claudia, se refiere a Claudia Mora, a quien ustedes conocen. Confirmo que la señora ministra no asiste a la sesión por tope de horario con el Senado, no obstante reitero que la señora subsecretaria asistirá en su reemplazo, señor presidente. Eso es todo. Gracias, señor secretario. Entiendo que entonces hubo una confirmación el día 15 y el día de hoy Hubo alternativas, claro, excusas y confirmaciones entre el viernes y el 18 en 4 notas, señor presidente. Perfecto. ¿Les parece oficiar al Ministerio de Seguridad solicitando que en el futuro tengamos, al fondo, una sola vía y para poder confirmar la asistencia y que ésta sea lo más certera posible? ¿Les parece? Ya. De acuerdo. Entiendo por reglamento el diputado Leiva y después la diputada Urrutia. Y después el diputado... Sí, presidente, mire, quiero que uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo. Esta comisión no ha sido todo lo fluida que uno quisiera. Uno podrá hacer autocrítica o no autocrítica. Yo estoy dispuesto siempre a trabajar en materia de seguridad. Yo creo que eso quedó manifiesto en la sesión anterior, donde incluso de manera transversal suscribimos una indicación para avanzar en temas de seguridad. Sin embargo, presidente, yo, como no lo puedo llamar al orden, sí le quiero reiterar en el ejercicio del reglamento, señor presidente, es que el ejercicio legítimo de un derecho que está conferido por el reglamento a un parlamentario no puede ser un elemento de cuestionamiento constante a la conducta de cada uno. Nuestro reglamento, señor presidente, es súper claro en la regulación y tramitación de cada uno de los distintos procedimientos que se desarrollan en formación de la ley, en sala y también en comisión, presidente. Entonces, cuando se reitera, por ejemplo, en sala, que se requiere la unanimidad, requiere la aquiescencia de los 155. Basta que uno se oponga porque es un legítimo derecho que lo puede ejercer. El cuestionar el ejercicio de un legítimo derecho, presidente, creo que no corresponde. ¿Sabe por qué? Porque se van sentando precedentes, porque puede que esa unanimidad esté a favor o en contra de lo que plantea un parlamentario de cualquier sector. La obligación nuestra es respetar el reglamento. Entonces, cuando se reitera de manera insistente en que el ejercicio de un legítimo derecho, cuando se solicita unanimidad, puede ser cuestionado, creo que no corresponde, ni menos, presidente, a quien dirige una comisión, porque a quien le corresponde dirigir una comisión es al presidente de la comisión. Aunque no haya votado por él,
tiene esa obligación. Y le insisto, presidente, además, como se aplican de manera subsidiaria las normas de la sala a la comisión, el presidente, tanto de la sala como de la comisión, no puede hacer comentarios respecto a las intervenciones de los demás parlamentarios al momento de dirigir la sesión. El presidente tiene ya muchas facultades extensísimas en el reglamento, más para cada vez que alguien hace una presentación o realiza algún punto de vista, sea cuestionado de manera permanente, porque eso no corresponde, presidente. El presidente tiene que limitarse a dirigir la comisión. Cuando quiera hacer uso de la palabra, perfecto, no tengo ningún problema, pero no hacer comentarios respecto de las aseveraciones que realizan otros diputados, ya sea a favor o en contra, presidente. Diputado Cretón, tiene la palabra. Ahí sí, muchas gracias, presidente. Con respecto a lo que se ha señalado acá de solicitar el plan del gobierno, hay un tema técnico por su intermedio, presidente, al resto de los diputados, que los planes se materializan cuando hay una execución recenta. Y eso todavía no ocurre y la ministra ya ha comprometido plazos que van a ser para después de la cuenta pública y por lo tanto está bien, podemos pedir que la ministra venga a exponer. A mí me hubiese gustado que lo hubiesen dejado presentar el PowerPoint la semana pasada en la sala, pero hay un tema técnico que tiene que ver con eso. Y respecto a los planes de seguridad, yo creo que para esta discusión que estamos teniendo en la comisión, que me parece muy bien, esta comisión está para fiscalizar los actos de gobierno, me gustaría que pudiésemos citar al ex ministro de Seguridad del gobierno del presidente Boric, al señor Cordero, para que nos exponga precisamente cuánto se cumplió o no del Plan de Calle Sin Violencia y cuáles fueron los KPI que se utilizaron en eso. Ya que estamos tan preocupados de los planes, me gustaría ver qué se hizo bien, qué se hizo mal respecto a los planes de seguridad del gobierno anterior, con tal de que podamos sacar algunas lecciones para esta legislatura. ¿Les parece tomar ese acuerdo? ¿Sobre el mismo? Ya, diputado Urrutia. Y después el diputado Solís. El micrófono no... El puro apellido, el puro apellido. Ya, varias cosas, como se cruzaron varios temas. Primero, obviamente me sumo a las palabras del diputado Leiva, al parecer es costumbre, ya está pasando en otras comisiones, que el uso del reglamento es cuestionado en términos políticos fuera de la sala. En segundo lugar, a propósito de lo que dice la diputada Ana Ibellán sobre... Ay, disculpa, que me distrajo, que se estaba mandando. Sí, sobre las citaciones, hacer un punto, como a través suyo, presidente, también a la subsecretaria, dado que nos están dando mensajes por prensa sobre el cómo ridiculizando la solicitud, también hacer presente que en este punto de la situación, en la primera, no corresponde que la subsecretaria esté en la mesa, pero yo creo que al respeto que merece el trabajo, por supuesto, le vamos a dar el espacio para que esté, pero creo que es importante también entender que no aquí estamos siendo obstruccionistas por todo, sino que también nos estamos fijándonos en las pequeñeces como se insinúan por prensa. Y en tercer lugar, dado el propósito, o sea, la situación que ha propuesto el diputado Cretón, creo que sería interesante que en la misma sesión, y ojalá dividir los tiempos para que no pase lo que en otras comisiones, que el presidente no distribuyó los tiempos previamente, invitar el mismo día a la ministra de Seguridad para que podamos tener un buen diálogo y poder escucharnos para hacer una continuidad de política de Estado. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Salinas. ¿Y les parece que con esto cerremos? Bueno, por lo menos... Tengo una propuesta adicional, que es que pasemos al segundo punto, del segundo, tercer y cuarto punto de la tabla, como tenemos invitado al Ministerio Público, a la Defensoría y al Ministerio de Seguridad, de modo de tener el tiempo para 3 expositores que vienen de Santiago. Ustedes saben los costos que esto significa. Entonces vamos a hacer, revisar las 3 presentaciones y adicionalmente no está la diputada Barquiesi, que es la gran impulsora de la indicación en comento. Entonces creo que para darle mayor fluidez a la discusión, aprovechemos que tenemos 3 importantes expositores que vinieron especialmente a esta sesión y después, si se alcanza, podemos avanzar en el otro proyecto, pero no está ni la diputada Barquiesi, que es la autora principal,
Y tenemos aquí a la Defensoría Penal Pública, a quien le agradecemos nuevamente a la Defensoría por estar acá presente, al Ministerio Público y también a la subsecretaria. Entonces, ¿les parece? ¿No? Bien, entonces, don Bernardo Salinas tiene la palabra. Sí, Al tiro, diputado Salinas. Entonces, ¿les parece autorizar a la comisión para que la subsecretaria permanezca al menos sentada acá y pueda exponer en el primer punto de la tabla y continuar acá? Ya, por eso lo estoy pidiendo una unanimidad. Ya, no hay. Ya, entonces ahora los segundos. ¿Puede permanecer sentado o queremos que salga? Ya, aquí, subsecretaria. No, en el segundo punto. Ahora lo brutal es que en esa misma lógica, o sea, tengo que pedirle a 3 mujeres, perdón, aquí el diputado Leiva supone que las 3 mujeres presentes en la sala, representantes del Ministerio Público, de la Defensoría y del Ministerio de Seguridad, no permanezcan sentadas en la sala, en la mesa. Entonces, les pido media excusa, a mí me avergüenza esta situación, subsecretaria, me avergüenza absolutamente la situación y la negativa del diputado Leiva, que 3 mujeres no puedan permanecer, pero son las reglas. Así que les pido, pero con una vergüenza espantosa como presidente de la Comisión de Seguridad, que tengan que permanecer en segunda fila en circunstancias que estamos con 4 proyectos de ley en discusión y tengamos que cumplir esto. Les pido, por favor, disculpas y que me excusen. Muchas gracias. Bien, el diputado Salinas tiene la palabra y después el diputado Leiva. No es la circunstancia, presidente, sí, yo quiero señalar lo siguiente. Mire, a propósito, por intermedio del diputado Cretón, aquí no se trata, el tema de seguridad pública es un tema tremendamente delicado y un tema país. ¿Ah? Todos los proyectos y programas son perfectibles, son analizables, son parte de la responsabilidad que tenemos de permanentemente evaluar los instrumentos que tiene el Estado y sobre todo un tema de seguridad pública. Por tanto, solo recordar, presidente, que en la sesión anterior solicité justamente que tuviéramos una sesión especial en materia de prevención del delito y calles sin violencia, como otros, son parte de estos programas, y si efectivamente este programa tiene la justificación porque la evaluación, el impacto, etcétera, no es lo que esperaba, etcétera, eso será materia, digamos, de análisis y será materia de rediseño si es necesario. O sea, que nadie se casa per se con un programa aferrado, digamos, no. Obviamente todos los programas están sujetos a evaluación. Entonces, en esa sesión que le solicitamos en materia de prevención del delito podamos discutir a cabalidad. Yo lo digo por conocimiento de causa, me tocó ser parte de uno de los objetivos del plan Calles sin Violencia, por tanto tengo también argumentos para poder decirlo, a lo menos en mi región. Y por eso tomé la palabra para reiterar lo que ya se solicitó y que ahí en ese mismo espacio se pueden hacer los invitados que sean necesarios, propuestos por su intermedio, presidente. Eso. Bien, ya, si bien ya había un acuerdo, sería extender este acuerdo. Yo creo que lo prudente, y esto lo someto a consideración de la comisión, lo prudente es que esta sesión tenga lugar después de que sea emanada la resolución exenta y podamos analizar con ese documento a la base, ver y recojo lo que propone el diputado, no sé si el diputado Cretón, y poder tener esa jornada por calendario. Tenemos la cuenta próxima semana distrital, la cuenta el día primero, lunes primero, yo creo que el día 3 sería muy encima. ¿Les parece el miércoles siguiente para poder tener esa sesión extraordinaria con la ministra de Seguridad? Esto es... perdón. No requiere acuerdo. Secretario. Presidente, para citar a la sesión especial usted no requiere acuerdos, basta que usted lo decida y puede destinar el todo parte de la sesión al debate de un tema de interés de la comisión o de interés nacional. Como tratamos de lograr consenso y que avance, pese a que llevamos 30 minutos en la cuenta, ¿les parece que esto quede zanjado para el día 10 y de modo tal de que citemos tanto al ex ministro, que no dispongo de su agenda, entonces hay que avisarle con anticipación, lo mismo la ministra de Seguridad, vamos a tener ya según los plazos que la misma ministra ha anunciado y lo que comentó en sesión de sala, ya esta resolución exenta ya debe estar publicada y difundida y nos podamos llegar con ese detalle.
La otra opción es seguir avanzando y citarlo para el día 3, que sería un poco encima. Entiendo que el día jueves 4 va a ser la sesión en San Bernardo, secretario. Lo conversaba antes de la sesión con los diputados señor Coloma y el señor Leiva. Recibimos una comunicación del señor alcalde de la comuna de San Bernardo haciéndonos una serie de preguntas. Primero, los requerimientos para la sesión, se le contestó respecto a los requerimientos. Segundo lugar, consultando respecto de los requerimientos técnicos, se puso en contacto al jefe de gabinete del alcalde con el encargado del canal de televisión de la Cámara de Diputados para ese efecto. En tercer término, consultando respecto a las fechas tentativas. La Secretaría le contestó que las posibilidades son el jueves 4 o el jueves 11, porque son las fechas más próximas, de tal manera que él pudiera comunicarse con el resto de los alcaldes de la, y aquí me corrigen los diputados, de la provincia o distrito. ¿Provincia, don Jaime? ¿De provincia? De la provincia, para los efectos de que pudieran asistir todos los alcaldes esas dos fechas. Por lo tanto, podría ser jueves 4 o jueves 11 y esta comunicación fue remitida hoy día a mediodía, señor presidente. Gracias. Se me están censurando también. ¿Les parece que esperemos esa comunicación para poder zanjar ese día? De lo contrario, tendremos que estar miércoles y jueves. Es que puede ser, claro, si va a ser 3 y 4. Estoy pensando en la logística también de los secretarios, de los diputados. No tengo ningún problema de que lleguemos a ese acuerdo, se puede hacer. Lo someto a consideración, esto es absolutamente prudencial. Diputado Leiva tiene la palabra y después la diputada Navian. Sí, presidente. Presidente, mire, queda manifiesto las facultades que usted tiene. Usted puede citar sin consultar y me parece bien que consulte, pero es una prerrogativa que usted tiene dentro de las muchas que tiene. Lo que sí le voy a insistir, presidente, es que usted no puede hacer un cuestionamiento político respecto del ejercicio legítimo de un derecho. En este caso en particular, no es el cuestionamiento que sean tres personas que sean de sexo femenino o mujeres que estén en la comisión, sino que es el respeto al reglamento. ¿Y sabe por qué lo hago, presidente? Porque efectivamente a través de la prensa, y eso es lo que lo emplazo a usted, presidente, es que haga respetar esta instancia. En la discusión en particular del proyecto de ley que prorroga la 21.659, la señora subsecretaria no solo ninguneó, sino que se refirió en términos absolutamente ofensivos a esta Cámara de Diputados, señalando quién aprobó, que la aprobaron usted. Eso no corresponde, presidente, y menos que venga de parte de una subsecretaria del sector que sea. Este Congreso Nacional, esta corporación y esta comisión merecen respeto, presidente, y es importante que se la haga ver. Usted no la llamó al orden en su oportunidad, creo que fue un error de parte suya, presidente, se lo manifiesto. Y en segundo lugar, hoy en la mañana, frente a un requerimiento legítimo, que uno puede compartir o no, de diputados que requieren la estrategia o el plan, señala, entre comillas, quiere que le entreguemos un librito anillado de una manera sarcástica e irónica. ¿Sabe, presidente? Yo no voté por este gobierno, la subsecretaria tampoco, pero no me parece que sea la forma en que se refiere a un poder del Estado. Por eso, presidente, hago ejercicio de mi legítimo derecho a que una persona que le ha faltado de manera reiterada el respeto a esta comisión, que la propia Secretaría General de la Presidencia en comité se lo ha hecho ver a la señora subsecretaria, siga tratando a la comisión de esa manera. Por eso, presidente, no di la unanimidad, que es el legítimo derecho que yo tengo, a que la subsecretaria participara de una reunión donde no participa, mientras no muestre un mínimo de respeto o educación. Y se lo digo de manera bien fraternal, presidente, por quienes integramos esta comisión creo que no corresponde. No voy a hacer cuenta de la forma en que se me trata de manera personal al terminar la sesión antes pasada, donde ni siquiera se refiere de una manera a un tema personal, pero no me parece. Pero en esta comisión, denostar el rol del Ejecutivo, el rol del Legislativo, y que se lo vengan a decir a su propia casa, y que en la mañana de manera irónica o sarcástica, que no corresponde, presidente, se refieran esos términos a que los diputados querían un librito anillado, creo que no hace bien, y por eso le pido, presidente, que esta comisión acuerde representar esa forma de comunicación a la señora subsecretaria, porque no corresponde. Eso le pido, presidente. Gracias. Diputada Navian. Gracias, presidente. Sí, me parece que la verdad es que sería importante que usted como presidente, en representación nuestra, le pidiera a la subsecretaria que tuviera un poquito más de respeto en las formas, porque las formas importan.
Pero mi punto era otro, era respecto de sesionar una sesión extraordinaria el día 3. Si bien es facultad suya, presidente, citar o no citar, yo le pido que, dado que todos aquí han dicho que el presidente Kast va a presentar el plan de seguridad en su cuenta pública el día 1, yo me imagino que el presidente Kast no lo va a hacer de memoria ni en base a las ideas que él tenga en la cabeza, sino que lo más probable es que sean en base a un plan escrito, cosa que aún no hemos visto acá en la comisión. Y por lo tanto, ya que estamos solicitando que la ministra venga a dar cuenta del plan de seguridad y que venga también el ministro del gobierno anterior respecto del tema para los avances que hubo en ese gobierno, y dado que el día 1 de junio yo me imagino que el plan va a estar más que listo, me parece razonable que el día 3, ¿para qué dilatamos más esto? Que el día 3 la ministra pueda venir y pueda efectivamente dar a conocer el plan. Lo segundo, presidente, que le quiero plantear es, dado que llevábamos tanto rato en la cuenta y que no queda mucho rato para el resto de la comisión, le pediría que por favor asignara tiempos porque tenemos 4 proyectos, uno que tenemos que votar en particular, y que claramente tendríamos que usar el resto de la sesión completa, y otros 3 proyectos que hay que dar a conocer hoy día. Si yo le pediría que asignara tiempos a cada una de estas discusiones, de modo tal que alcancemos a ver los 4 proyectos. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputada Nayan. Vamos de atrás para adelante. Por eso era mi insistencia que pudiésemos entregar el tiempo que sobre. Llevamos 38 minutos en la cuenta, para que puedan exponer los 3 invitados en la forma que acordamos como comisión, de que fueran, al fondo, cada uno revisando los proyectos y tuviésemos el tiempo para que cada uno de los invitados pudiese exponer sobre los 3 proyectos, hacer un repaso rápido y después pudiésemos acordar los invitados para cada proyecto si es que quedan algunas dudas. Frente a eso, me permito poder insistir el poder avanzar con los invitados y después poder dedicar el tiempo restante a la votación. De lo contrario, procedemos directamente a votar nomás la indicación. Pero creo que sería mucho más sano para la discusión avanzar de la otra forma, y también había consideración de que no está la diputada Barquiesi, que es la principal impulsora del primer proyecto en tabla. Entonces, no sé si les parece hacer esa inversión de posición. No hay acuerdo. ¿No? Ya, no hay acuerdo. Bien, vamos a votar inmediatamente el primer punto y después... Es que depende de la cantidad de puntos de reglamento que se piden. Es un artículo, por eso. Entonces, y después procedemos en el tiempo restante con los invitados. Bien, bien. Se ofrece la palabra, cerrar la cuenta. Bien, entonces esta sesión tiene por objeto continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados Barquiesi, Bello, Del Real, Navellán, Schubert y otros, que modifica el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños y adolescentes, boletín 16.857, en primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario con urgencia calificada de simple. Señor secretario. Sí. Gracias, señor presidente. Se trata de una moción, como usted lo ha señalado, que fue aprobada en general en la sesión del 26 de enero por la unanimidad de los diputados presentes, y que posteriormente la comisión acordó recibir una serie de invitados para los efectos de ilustrar el debate en particular. Esos invitados ya nos acompañaron. Solo resta poner en votación la indicación presentada por la diputada señora Barquiesi. ¿Tienen el comparado ustedes en su poder? ¿Sí? Está en la página 2 del comparado, para reemplazar el artículo único por los siguientes artículos. Artículo primero. Sustitúyase el artículo 369 ter del Código Penal por el siguiente. Artículo 369 ter. Cuando existieran sospechas fundadas de que una persona hubiera cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 366 quater, incisos segundo y tercero, 367, 367 ter y 367 quater, incisos primero y segundo, y 367 septies, y la investigación lo hiciera imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona. La captación, grabación y registro subrepticio de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público podrá ser autorizada por el juez, a solicitud del fiscal,
cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados y graves que lo hagan imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal. Igualmente, cuando existieran sospechas fundadas de que se hubiera cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos previstos en el inciso precedente y la investigación lo hiciere imprescindible, podrá el tribunal, a petición del Ministerio Público, autorizar la intervención de agentes encubiertos o agentes reveladores. Mediando igual autorización y con el objeto exclusivo de facilitar la labor de estos agentes, los organismos policiales pertinentes podrán mantener un registro reservado de producciones del carácter investigado. Asimismo, podrán tener lugar entregas vigiladas de material respecto de la investigación de hechos que se instigaren o materializaren a través del intercambio de dichos elementos en cualquier soporte. La actualización de los agentes encubiertos o agentes reveladores y las entregas vigiladas serán plenamente aplicables al caso en que la actuación de los agentes o el traslado o circulación de producciones se desarrolla a través de un sistema de telecomunicaciones. Los agentes encubiertos y agentes reveladores, el secreto de sus actuaciones, registros o documentos y la entrega vigilada se regirán por las disposiciones del párrafo 3 bis del título 1 del libro 2 del Código Procesal Penal. Pueden acompañarme a la página 6 del comparado, está el artículo 2, que es una adecuación en el Código Procesal Penal, que dice lo siguiente: reemplácese en el inciso 2 del artículo 228 bis A del Código Procesal Penal la frase comilla en los párrafos 5, 6, 9 y 9 bis del artículo 5 por comillas en los párrafos 5, 6, 9 y 9 bis del título 5 y párrafo 6, debería ser 6 con número árabe, y 6 bis del título 7. Terminada la lectura, señor presidente, corresponde otorgar la palabra. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la indicación. Diputado Leiva. Presidente, mire, tal como planteamos en su oportunidad, el tema de la entrega vigilada o de los agentes reveladores está debidamente tratada en la 21.577. En mi opinión, señor presidente, esta indicación que plantea la diputada Barquesi, al igual que el proyecto de ley que ella formula, supedita la autorización de este tipo o el desarrollo de este tipo de medidas intrusivas a un tribunal de la República. Y el estándar que solicita el tribunal, obviamente, es un estándar penal, es un estándar alto. Además, se requiere solicitar en una audiencia, justificar esta medida, que muchas veces, señor presidente, en mi opinión, deben ser muy rápidas y ágiles. La forma en que se comportan quienes lamentablemente cometen estos delitos reprochables y repudiables absolutamente requiere una actividad mucho más proactiva, mucho más rápida por parte del Ejecutivo. ¿En comparación con qué, señor presidente? Comparación con las modificaciones que introducimos a la 21.577. Fíjese usted que en una asociación criminal, que era la antigua asociación ilícita, no se requiere autorización de un tribunal, porque se requiere hacer de manera ágil. Basta solo con que el fiscal regional, o en su caso, luego se modificó, el fiscal supraterritorial autorice la ejecución de una medida de esta naturaleza. Pues bien, esto significa un retroceso, porque si bien hoy día puede el fiscal supraterritorial o el fiscal regional, en su caso, respecto de la intervención de una organización, porque lo que estamos viendo aquí, que hay 2 o más personas o 3 o más personas que van a cometer un ilícito, lo puede hacer con la sola autorización del fiscal, y aquí lo que hacemos es retroceder en esa proactividad y requerimos una autorización del juez de garantía. Creo que se retrocede, y también el lobo solitario también lo permite en el tema de... Muy buena acá, en el tema de ley terrorista también se permite autorizar. Entonces, ¿por qué en un delito tan desnable como este no se le autoriza al fiscal o al fiscal regional, si hay un control respecto al fiscal que lleva la causa, a que lo autorice? Yo creo que ese es un déficit de ese proyecto y lo complejiza de muchas más maneras. Luego, esto es para permitir que una persona en el ambiente web, en el ambiente digital, se haga pasar por otra como un agente revelador. Pues bien, luego regula las entregas vigiladas por cualquier dispositivo. Yo creo que eso contraría también la normativa actual, que ya tiene una adecuada regulación. Aquí lo que se pretende es regular no solo el ambiente digital,
sino como plantea la indicación y el propio cuando se plantea, señor presidente, respecto de entregas vigiladas en cualquier dispositivo, por ejemplo, un pendrive, un disco, y no solo en lo digital. Yo creo que la intención del proyecto originalmente era adecuada, yo voté a favor en general, porque permitía justamente en estas redes, en juegos, en línea o en una comunicación, generar un agente revelador. Esto entorpece lo que ya está regulado, pone mucho mayor exigencia que la que tiene cualquier tipo de organización criminal, y en lo que dice relación con el tema de la entrega vigilada, vuelve a la norma material, que yo creo que se encuentra mucho mejor regulada en la 21.577, presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Diputada Navellán y diputado Cretón. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que, como suele pasar en el trabajo legislativo, este proyecto es de fecha anterior a que saliera la ley que menciona el diputado Leiva, y tramitamos ese primero porque seguramente tenía algún tipo de urgencia desde el Ejecutivo. Y como esta es una moción a la cual el Ejecutivo nunca le puso urgencia, entonces lo estamos viendo hoy día, pero efectivamente, como dice el diputado Leiva, esto quedó regulado con posterioridad a la presentación del proyecto ante la sala. Y ahí es donde se nos produce el problema. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Diputado Cretón. Gracias, presidente, por su intermedio. Lo que dice el diputado Leiva plantea un punto que es bien importante acá, pero yo solo quisiera aportar, tratando de entender lo que hay detrás de que efectivamente el estándar en este caso sea más alto que simplemente el fiscal, es que estamos hablando de delitos que podrían afectar los derechos de niños y adolescentes. Y por lo tanto yo creo que ese aspecto podría justificar que la aplicación de esta medida fuera mayor, porque cuando estamos hablando de agente arreglador, agente encubierto, en el fondo hay derechos de los niños que podrían ser pasados a vulnerar, y por lo tanto me parece razonable que en este caso el estándar sea un poco mayor que los casos que dice el diputado Leiva. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Sí, diputado Leiva tiene la palabra. Justamente lo que plantea el diputado Cretón, yo estoy de acuerdo. El bien jurídico tutelado aquí es tanto más complejo que cualquier otro tipo de delito. Y yo creo que esa es la intención de la propia diputada Marquesi al regular esto. Que haya inmediatez, que haya agilidad y rapidez para poder... Porque este tipo de delincuentes son delincuentes muy habilidosos y avesados en su materia. Se enmascaran, generan conversaciones como diciendo que soy del mismo colegio, del mismo niño. Entonces, como efectivamente hay que responder con mayor prontitud, yo creo que es tanto más importante, o a lo menos similar al estándar que se establece respecto de drogas o respecto de una organización, una asociación criminal. Lo que hace aquí es todo lo contrario, es rebajar la urgencia al solicitar la autorización de un tribunal, en mi opinión. O sea, si nosotros fuimos capaces de regular para que en ciertos casos específicos tan graves como drogas o asociación criminal, o asociación delictiva incluso, ni siquiera criminal por la 21.567, yo tengo requerir la autorización solo del fiscal para un conjunto de mecheros, disculpe el ejemplo, que van a robar en una farmacia o un supermercado, y no lo voy a hacer respecto de un bien jurídico más complejo que es la indemnidad sexual de niñas y adolescentes, entonces incluso impúberes. Entonces yo creo que el estándar debe ser tanto mayor en el sentido de agilizar ese tema. Y lo otro que me iba a referir, y por eso es bueno este debate, señor presidente, lo que dice relación con la cooperación eficaz, la modificación del 228 bis. Lo que hace es restringir la cooperación eficaz y la cooperación eficaz calificada. Yo creo que es todo lo contrario. Estas bandas y organizaciones que son súper compartimentadas, que son propias de un crimen organizado súper elaborado, es importante que el Ministerio Público cuente con herramientas justamente para romper ese compartimiento, que son verdaderos estancos donde nadie se comunica. Y en la medida en que usted le permita algún beneficio, que esa es la idea de la cooperación eficaz y la cooperación eficaz calificada, es para eventualmente desbaratar una red donde el daño que causa es tanto más superior que en un caso de una sola persona. Por eso la cooperación eficaz no es cualquiera, sino que tiene que estar debidamente calificada.
Por eso no creo que sea bueno eliminar esa materia. Gracias, presidente. Bien, la pregunta es, porque ahora lo que corresponde es proceder a votar. Podemos no proceder a votar, recoger esta observación y ver si hay una mejor reacción, si es que hay el ánimo, o si no, procedemos a votar. Lo tomo a consideración de la comisión. Diputado Leiva. Este diputado, presidente, nunca, aunque sea un proyecto de ley, una indicación de la diputada Barqués y el Partido Republicano, nunca va a haber un obstruccionismo o que salga una mala ley. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted en mejorar ese tratamiento, en ver otras formas, eventualmente aprovechando la Defensoría de la Niñez también se hizo cargo de algunas problemáticas que existían, y por eso, presidente, le insisto, cada vez que se trate de mejorar un proyecto de ley, siempre va a tener mi aquiescencia, y por consiguiente yo estaría de acuerdo, presidente, en darnos un... Diputado Salinas, diputado Coloma, diputado Urrutia, ¿les parece? Sí, es que para ese punto yo justamente, yo quería intervenir en el mismo sentido, diputado de Leiva, pero yo a lo mejor soy majadero en decir algunas cosas, pero yo insisto que el tema de seguridad pública es de todos. Es un tema de Estado, por tanto tenemos que darnos los tiempos, sobre todo particularmente esta ley, porque si efectivamente determinamos que no viene a rebajar en vez de mejorar, claramente necesita dar una vuelta más. Por lo sensible del tema, yo creo que sí, presidente, acoger lo que dice el diputado Leiva y poder darle una vuelta más para que efectivamente sea una herramienta eficaz para lo que perseguimos. Si no, vamos a tener que dar una ley que a lo mejor rebaja la calidad o... Perdón. Sí, ya, aquí tenemos 4 solicitudes de palabra pendientes. ¿Les parece que cerremos el punto, pasamos al segundo punto de la tabla y podamos iniciar al menos la discusión después de una hora y veamos, y en el fondo, para que se pueda mejorar, decantar, que tenga las conversiones en quiera, y la diputada Barquesi pueda estar presente para poder exponer los puntos, etcétera? ¿Les parece? Bien, entonces pasamos al segundo punto de la tabla, dar inicio al estudio. Sí, suspendemos 2 minutos para que se puedan sentar nuestras invitadas. Señora Marcela, suspendemos 2 minutos. Tres invitadas, la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Ana Victoria Quintana Holguín, y en representación del Ministerio Público, la señora Marcela Toledo Sandoval, subdirectora de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos, y a la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública, señora Verónica Encina Vera, quien ya es parte integrante de esta comisión. Pero si todavía no doy, ¿cómo me está pidiendo la palabra y todavía no abro ni el punto? Entonces, esta sesión tiene por objeto dar inicio al estudio en general del proyecto de ley originado en moción del diputado Mauro González y otros que modifican los costos legales para tipificar el delito de sustracción de salmón y mejorar su fiscalización y persecución. Se corta. No, es imposible. De sustracción de salmón y mejorar su fiscalización y persecución, boletín 16.791-07, con urgencia calificada de simple, por acuerdo de la comisión. También vamos a analizar en conjunto con nuestros expositores la iniciativa del exdiputado Andrés Lonton, actual senador, que modifica la ley 19.913 para incorporar los delitos contra la propiedad industrial al catálogo de precedentes de lavado de activos, boletín 17.912-25, también con urgencia calificada de simple. Y la iniciativa es un problema de la plataforma que está también del diputado Mauro González y otros, que modifica el Código Penal y la ley 17.288 sobre monumentos nacionales para aumentar las sanciones y restringir la aplicación de penas sustitutivas respecto del delito de daños a la propiedad causados mediante rayados, marcas y otras acciones similares, boletín 17.403-07. Para estos efectos tenemos las 3 invitadas que ya mencioné. Está invitado el autor principal de 2 de los 3 proyectos en comento. Después los otros proyectos
está el diputado Leiva, la diputada Navellán, el diputado Jaime Araya y quien habla, también como coautores. ¿Les parece que partamos por los autores del proyecto, después la subsecretaria y la invitada? Diputada Navellán. Sí. Presidente, solo una pequeña corrección, porque parece que usted leyó equivocadamente. Solo decir que tanto el boletín 17403-07 como el 17.912-25 son mociones mías, presidente. Gracias, presidente. Está bien, hago la enmienda respectiva. Y a veces lo esencial es invisible a los ojos. Diputado Mauro González, los proyectos que presentó junto a la diputada Gloria Navellán. ¿Ya? Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a la comisión. Disculpa, andaba en medio ambiente, por eso venía corriendo. Presidente, quiero pedir la autorización a usted y a la comisión, si me puede acompañar el asesor don Jorge Mera, como asesor de Renovación Nacional, ¿me podrá acompañar? ¿Sí? ¿Les parece que don Jorge ha acordado? Bien, presidente, boletín 16.791 modifica diversos cuerpos legales para tipificar el delito de sustracción de salmón, mejorar su fiscalización y persecución. Algunos antecedentes interesantes, presidente. Bueno, la sustracción y comercialización ilegal de salmón es un fenómeno criminal que está en la región de los lagos, ya y que afecta y que tiene mucha relación con la actividad económica. La salmonicultura es fundamental, más del 17% del PIB regional, pero también puede encontrarse en otras regiones estos hechos, como la Araucanía, bueno, los ríos también, Aysén y Magallanes. Pero, presidente, esto no solamente afecta a la propiedad de empresas o la industria, sino que además yo diría que uno de los temas más relevantes, el robo de salmón, tiene mucha relación con la salud pública, porque se genera un mercado negro de este producto ajeno a todo control sanitario. Es así que es un hecho que vulnera bienes jurídicos particulares y colectivos, es decir, estamos en un problema sanitario, social, industrial y laboral. Por ejemplo, presidente, según información del gremio Salmón Chile, entre el 2018 y 2025, las empresas del sector reportan robos de productos, insumos y maquinaria por alrededor de 26 millones de dólares, pero considerando que también hay una cifra negra que no es detectada, este monto podría superar los 70 millones de dólares. Algunas conclusiones importantes de una comisión especial investigadora que hubo en el periodo legislativo anterior, año 2024, que fue una comisión encargada de recabar antecedentes sobre comercialización de salmones de origen ilegal, las nulas condiciones sanitarias en que es comercializado y su impacto en la industria y trabajo en la zona centro-sur del país. Algunos datos, por ejemplo, de Carabineros, hubo un aumento del 92% de estos hechos de sustracción de salmón para el 2023, según la comisión, los antecedentes que cuentan en ella. 61% de los casos detectados en el mismo año lo fueron en camiones de alto tonelaje. Esto evidencia cómo se pasó desde un robo en menor cantidad en plantas o bodegas hacia una sustracción de gran envergadura con logística y organización. Este fenómeno debe abordarse, presidente, como criminalidad organizada. Y acá, presidente, son múltiples los órganos, servicios e instituciones públicas que intervienen en esta industria. Por ejemplo, Servicio Nacional de Pesca, en fiscalización y control, Servicio Nacional de Aduana en materia de exportación, la Seremi de Salud en materia sanitaria, la Armada de Chile en zonas marítimas y concesión, Carabineros, Policía de Investigaciones, Policía Marítima en orden y seguridad. Y pese a ello, presidente, la pesquisa integral de la sustracción y comercio ilegal de salmones sigue dejando espacios vacíos de control. Vamos al contenido de la iniciativa. Y esto nace especialmente de los resultados de la comisión investigadora, que tuvo un apoyo transversal en su informe final. ¿Qué proponemos? Artículo primero, para modificar el Código Penal.
número 1, introduce modificaciones de forma para incorporar al salmón en el párrafo cuarto ter del título 9 del libro segundo relativo a la sustracción de madera, y que pasaría a ser también y de salmón. Numeral 2, modifica el artículo 448 septies, que para tipificar el delito de sustracción de salmón, este hecho tendrá una pena asociada a la modalidad de robo cometida, robo con violencia o intimidación, robo con fuerza o hurto, según corresponda, y una multa de 75 a 100 UTM si el monto del salmón sustraído es igual o superior a 10 UTM. En cuanto a la penalidad, existe una reconducción de los tipos base del robo y del hurto, pero se configura un delito autónomo para lo que se expone a continuación. Y punto 2, permite el uso, y esto es muy importante, de técnicas especiales de investigación en estos delitos, independiente de que exista o no una hipótesis de asociación delictiva o criminal. El numeral 3 modifica el artículo 448 octies para sancionar como autor de sustracción de salmón a quien se encuentre en posesión de estos productos sin justificar su adquisición o legítima tenencia mediante los instrumentos o mecanismos administrativos que así lo permitan. La pena a aplicar es la de hurto. Reconduce el artículo 446, la que fluctúa entre los 61 días y 5 años y multa según el valor de lo sustraído. Numeral 4 incorpora un nuevo artículo 449 nonies que sanciona el aporte de herramientas o utensilios empleados para la tala de árboles y faenamiento de salmones sin dar descargo suficiente sobre su tenencia. Se incluye la tala de árboles para mantener la coherencia con el párrafo sobre, abro comillas, sustracción de madera y de salmón. La pena es de presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, o multa de 20 o a 50 UTM. La pena es disyuntiva porque el Ministerio Público podrá requerir ya sea la pena corporal o la pena pecuniaria según estime. Numeral 5. Modifica el artículo 456 bis A relativo a la receptación para incorporar al salmón como especie cuya receptación importa una pena de presidio menor en cualquiera de sus grados. Estamos hablando 61 días a 5 años y multa de 75 a 100 UTM junto con la clausura definitiva del establecimiento si procediere. Artículo 2, modifica la ley de pesca y acuicultura. En el numeral 1, introduce una regla que otorga a las guías de despacho mérito para justificar la posesión del salmón, recordando que el artículo 448 octies del Código Penal sanciona a título de sustracción de salmón a quien estuviere en posesión de esta especie sin justificarlo. Numeral 2, faculta al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar y controlar la actividad pesquera en materia de emisión y porte de elementos contables, como facturas y guía de despacho. Actos positivos y desafíos de la propuesta, presidente. Actualmente la sustracción de salmón se sanciona según el tipo de delito contra la propiedad que se cometa. El proyecto no rompe esta lógica en cuanto a la pena aplicable, pero configura un delito autónomo, y eso es lo relevante. La configuración de un delito autónomo para que pueda ser investigado con técnicas especiales sin importar si media o no una hipótesis de asociación delictiva o criminal y conlleve pena de multa adicional. Igualmente se incorpora la figura agravada de receptación de salmón con pena más alta que la receptación general. Se configura una sanción a título de sustracción de salmón a quien porte estas especies sin justificarlo, tal como se ha hecho para la sustracción de madera, incorporando obligaciones de emitir y contar con documentos contables para justificar su posesión. Se crea un tipo penal que sanciona el porte de elementos destinados a la faena de salmón sin la debida explicación de su tenencia. Y se otorga al documento contable, a la guía de despacho, el mérito de justificar la posesión de salmón. Sin embargo, esto podría perfeccionarse junto a la industria en cuanto se ha aconsejado avanzar hacia un sistema de seguridad que denomine o identifique de origen las especies. Se habla del chipeo, es decir, para fortalecer lo que es la rastreabilidad del producto. Y acá se faculta al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar el cumplimiento en materia de instrumentos o documentos contables. Y en esta lámina, quisiera pedirle a mis colegas que puedan verla, establecemos lo que es la sustracción del salmón, la situación actual
y los cambios que estamos proponiendo para que podamos debatirlo y conversarlo. La situación actual de la sustracción de salmón depende del delito específico cometido hoy día. Robo con violencia o intimidación, robo con fuerzas en las cosas o hurto. Esa es la situación actual de cómo se sanciona y cómo se persigue. ¿Cuál es el cambio propuesto? Dependiendo también del delito específico cometido, que se adicione multa de 75 a 100 UTM si el valor del salmón hurtado supera 10 UTM. Diligencias especiales de investigación. Esto es muy relevante igual. La situación actual solo se investigan como criminalidad organizada, es decir, asociación delictiva o criminal. Nosotros estamos señalando que siempre este delito pueda permitirle, en este caso, al Ministerio Público una persecución mayor usando las diligencias especiales de investigación. Posesión injustificada de especies de salmón, hoy día actualmente no se sanciona. Nosotros estamos diciendo que se sanciona a título de hurto del artículo 446 del Código Penal. Posesión injustificada de elementos usados para faena de salmón, actualmente no se sanciona. Nosotros estamos proponiendo que se sancione con pena de 61 días, 540 días o multa de 20 a 50 UTM. Elementos contables y guía de despacho justifican posesión de salmón. Hoy día no se exige, no se fiscaliza. En este caso estamos proponiendo que se exija para dar debido descargo de la posesión, en este caso, de los productos. Se faculta a impuestos internos para fiscalizar. Y en el caso de la receptación, hoy día la sanción es de 61 días, 5 años, una multa de 75 a 100 UTM y clausura definitiva del establecimiento. Nosotros proponemos que se mantenga. Yo sé que es una moción con varios elementos a debatir, y con esto cierro, presidente, pero es muy importante. Y es muy importante y quedó reflejada en la comisión investigadora que se llevó en el periodo legislativo anterior, donde hoy día, gracias a un trabajo del Ministerio Público, especialmente con las policías, se han logrado dar muchos aciertos en contra de este delito, pero también con muchas dificultades. Hoy día, cuando hablamos de robo de salmón, algunas personas pueden pensar que es un robo menor, que se roban, no sé, un par de especies, pero no, esto es algo grande. Detrás de esto está el crimen organizado, atacan en el mar, atacan en las rutas, hay secuestro entre medios, hay un problema con los conductores de camión, hay un problema en contra de los trabajadores que están en los centros de cultivo, y sobre todas las cosas hay un tremendo problema que es de origen sanitario. Hoy día a un camión lo pueden atacar en la ruta, en la carretera, a ese camión lo hacen desaparecer un par de horas, descargan todo el producto del salmón en camionetas y en un par de horas ese producto está distribuido en grandes cantidades en varios lugares del país, sin ningún tipo de cadena de frío, sin ningún tipo de resguardo sanitario, y muchas veces ni siquiera tenemos claridad del origen legal de ese producto, porque no hay un tipo también de rastreabilidad. Así que, presidente, yo le agradezco este tiempo de poder presentar esta moción y quedamos también aquí atentos con don Jorge a las inquietudes o al diálogo que podamos entablar. Gracias, diputado Mauro González. También usted es autor del proyecto que está en cuarto punto de la tabla, relativo a rayados. Y no sé si quiere exponerlo inmediatamente o... Bien. Entonces, bien, ahora le damos la palabra a nuestros invitados, o si alguna la autoría del otro proyecto quiere exponer. Ya, entonces, ya. Subsecretaria, es que están invirtiendo lo que habíamos acordado, pero no tengo ningún problema de adaptarme a lo que quiera la oposición. Diputada, subsecretaria tiene la palabra. Intermedio. Solamente señalar que la opinión del Ministerio de Seguridad Pública, en primer lugar, se valora la moción parlamentaria y la idea que se legisle en esta materia en atención a la vinculación con
eventualmente con crimen organizado. Se tiene también en consideración el carácter pluriofensivo que tiene la sustracción de salmones en términos de tratarse de una amenaza para la economía, también para la salud pública y la seguridad pública. Yo entiendo que por las características de este delito resulta relevante la legislación respecto a aspectos sustantivos y procesales, y también permitir el uso de técnicas especiales de persecución. Solamente aquí me queda una duda respecto de la forma de sancionar como hurto la tenencia injustificada. Lo señalo básicamente porque eventualmente puede ser que la receptación comprenda mejor la figura que sancionarlo a título de hurto, sin perjuicio de que la figura del hurto tiene una característica particular, pero que también la tiene la receptación, que es la multa. Que a veces incluso resulta más gravoso incluso la sanción del hurto en vez de un robo, precisamente por el hecho de que tiene una pena múltiple, digamos, de multa y también privativa de libertad. Entonces ahí me queda la duda, básicamente porque pudiera ser a lo mejor la receptación una figura mucho más comprensiva cuando hay tenencia injustificada, que tener que atribuírselo a una víctima derechamente con las características que significa el tener que investigar respecto de la denuncia, etcétera, lo que ocurre respecto al delito de hurto. Sin perjuicio de eso, que es como lo único que yo, sin tener todavía una absoluta convicción, digamos, es que creo que pudiera ser eventualmente más comprensiva la receptación, pero eventualmente pudieran salir experiencias distintas y a lo mejor el hurto pudiera ser mejor. A mí inicialmente me da la sensación de que la receptación es una figura que ya lo pudiera comprender. Sin perjuicio de eso, se apoya por parte del Ministerio favorablemente este proyecto de incorporar la sustracción de salmones a delitos base de lavado de activos, aplicando también el mismo criterio que tiene la sustracción de madera. Y como último punto, creo que es el último, se sugiere también que se faculte al Ministerio Público para incautar de manera preventiva los vehículos asociados a esta actividad ilícita detectada en flagrancia o durante la investigación, y también legislar sobre ampliación de hipótesis que hacen procedente el decomiso de dichas especies incautadas, que fundamentalmente dice relación con lo mismo, de que se pueda realizar durante la incautación durante la flagrancia o eventualmente poder después caer en comiso si se trata de especies que están asociadas a la comisión de estos ilícitos. Eso es todo. Muchas Gracias, subsecretaria. Reitero, si la comisión tiene a bien seguir procediendo como habíamos acordado antes, que cada uno de los invitados, a propósito del tiempo, que han 30 y tantos minutos, pudiésemos pasar por todos los proyectos para después ver dónde profundizamos con los invitados, que ese es un poco el ánimo inicial. Ya, entonces, no, por eso, entonces modificamos lo que se había acordado. Yo no tengo ningún problema de poder aclararlo, pero era lo que había acordado la comisión como una forma de proceder. Diputado Nayan, diputado Leiva, ¿tiene una propuesta? Si me pregunta a mí, presidente, creo que es importante, atendido el tiempo, ir viendo proyecto por proyecto, poder agotar las intervenciones porque es solo la presentación y luego ir viendo los siguientes proyectos. Y le pido la palabra sobre este proyecto, presidente. Ya, es exactamente lo contrario a lo que habíamos hablado y acordado la vez pasada, pero no tengo ningún problema de poder adaptarlo. Le pido a la comisión que podamos extender la discusión de los proyectos eliminando el punto varios, ya que estuvimos una hora en la tabla y yo creo que fue más que suficiente para poder resolver varias de las dudas. ¿Les parece? ¿Les parece? Ya. A ver, diputada Nayan, escucho su propuesta. Presidente, si usted está pidiendo el acuerdo y yo estoy opinando, usted toca la campana como que yo hubiera dado el acuerdo. Entonces, yo estoy emitiendo una opinión que es que, primero yo le pedí a usted que diera tiempos acotados para ver cada proyecto. Y si nos queda tiempo para ver los varios, fantástico, porque yo tengo puntos varios. Entonces, acote usted los tiempos de las presentaciones respecto de los 3 proyectos,
de modo tal que pues, estamos solo presentando los proyectos, no estamos discutiendo la votación en general ni en particular. Gracias, entonces, la misma línea de la diputada Navidad, si puede continuar, le pido que en 5 minutos pueda repasar los otros 2 proyectos, 10 minutos y 10 minutos, y con eso alcanzamos a poder hacer un repaso general. Que eso era el acuerdo de la comisión vigente, y es lo que esperando de la diputada Navidad que nos propone. ¿Les parece? Se puede continuar con la revisión del proyecto y así podemos... Es la presentación de los proyectos, por eso. Diputado Mauro González, después de la diputada Navellán. Es que están modificando el acuerdo, pero no tengo ningún problema. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Yo soy alguien que respeto los acuerdos de la comisión, soberana esta comisión, pero creo que efectivamente si empezamos a ver todos los proyectos, al final no vamos a ver ninguno. Entonces quizás podríamos enfocarnos en uno, si es posible, para poder avanzar. Esa es la idea. Si no, bueno, quedamos en lo mismo de siempre y vemos los proyectos y cumplimos un horario más nomás, pues listo. Diputada Navellán, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, los proyectos 2, 3 y 4 de la tabla estaban citados para ser presentados, no para discusión en general. Por lo tanto, cuando venga la discusión en general, podremos escuchar todos los argumentos con todo el tiempo del mundo. La idea acá era presentar los proyectos. Para que un diputado presente un proyecto no debieran de ser más de 5 o 6 minutos. Lo mismo para la opinión de las 3 personas invitadas, con lo cual alcanzamos perfectamente a ver los 3 proyectos. Solo me permito corregirle que está citado para dar inicio al estudio en general. Eso es lo que dice la citación. Ya, ¿les parece entonces que sigamos con la propuesta inicial? Porque el ánimo de la sesión pasada, y perdonen lo doméstico de esta interrumpida sesión, era poder tener una pasada rápida por los distintos proyectos, tal vez con una presentación un poco más acotada de los autores, de modo tal de que pudiésemos acordar qué proyectos podían ser de interés general de la comisión, ver cuáles podíamos lograr acuerdos para tener invitados y avanzar en el fondo y que no nos ocurriera como proyectos que empezamos a discutir, tenemos invitados y en verdad no está la mayoría necesaria para avanzar ni el interés de la comisión. ¿Le parece entonces, Mauro? Ya, sin dar la palabra a las preguntas, solo a los expositores, ¿les parece? Es que si no es imposible. Ya, pero con intervención. El problema son las intervenciones. Ya, pero sí, está bien. Está bien. Sí, pues. Defensora tiene la palabra. Ahí, ya. No, pero ahí está funcionando. Bueno, muchas gracias. Respecto en realidad de este proyecto, la Defensoría prácticamente no tiene observaciones, porque nosotros entendemos que siempre que se nos cita es para una opinión técnica en torno a la redacción, no en torno a la decisión política de tipificar o no un delito. A veces sí nos pronunciamos en torno a ello cuando estimamos que conforme a argumentos técnicos, efectivamente ello puede ser perjudicial. En este caso entendemos que eso no es así. Solo tenemos una pequeña observación en relación con el tema de las facultades especiales para efectos de investigar el delito. Entendemos que se menciona como que no hubiese ninguna facultad especial, salvo cuando estemos frente a crimen, asociación delictual o criminal. Lo cierto es que existe el artículo 226 del Código Procesal Penal, que sí otorga facultades especiales, como el tipo penal establece pena de crimen, es posible aplicar también el artículo 226. Por lo tanto, estimamos solo sobre eso que no sería necesario abrirlo y aplicarle una normativa similar a la asociación delictiva o criminal. Porque si se empieza a adoptar esa decisión en un delito que, por grave que sea, ¿no es cierto?, es un delito contra la propiedad, quedaría desproporcionado respecto de otros en que hay bienes jurídicos quizás más graves, en que no es aplicable, salvo que estemos frente a una asociación delictiva o criminal. Por lo tanto,
Solo con esa observación la Defensoría Penal Pública no tiene más que señalar respecto a este proyecto. Gracias, defensora. Con la palabra ahora al Ministerio Público. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Sí. Los saludo y por su intermedio también a la comisión. El Ministerio Público, la Fiscalía Nacional valora el proyecto en cuanto a la incorporación del recurso hidrobiológico salmón en una categoría especial, delictiva, dentro del Código Penal. Ello porque reconoce entonces que esto es parte de un mercado ilícito mayor, que también da cuenta de una realidad nacional en ese sentido, que ha motivado a la Fiscalía Nacional a que abra focos investigativos en la zona austral de nuestro país. Solo hacemos presente que el artículo 65 de la Ley de Pesca que se propone debería tener una coherencia con el artículo 63, inciso sexto de la misma ley, pues esta norma hace alusión a la acreditación del origen legal. Entonces, de mantenerse o de aprobarse este artículo 65 de la forma como es propuesta, entonces haría que en la Ley de Pesca quedarían dos regímenes distintos en relación al origen legal o a la acreditación del origen legal. Por una parte, el artículo 63, inciso sexto, que entrega esta acreditación del origen legal a lo que señala la autoridad administrativa, que es Senapesca, versus este artículo 65 que habla entonces de la guía de despacho para acreditar aquello. No nos pronunciamos evidentemente por ninguna de las dos opciones, solo hacemos presente que sería ideal, sería mucho mejor que hubiese una coherencia en relación a ambas normas. Por último, en relación a las facultades investigativas que se conceden para estos delitos, siempre vamos a valorar positivamente que estas normas que se dan a partir del artículo 126 para el crimen organizado sean también otorgadas para otros delitos que no son cometidos en ese contexto y que evidentemente generan, como es el caso que vemos hoy día, un mercado ilícito con ganancias tremendamente importantes y con pocas herramientas de persecución penal. Solo eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señora Marcela. Se ofrece la palabra sobre el proyecto. Diputado Basaletti. No, sí. Diputado Basaletti tiene la palabra primero. Después el diputado Salinas. Yo creo que utilizan la plataforma, porque aquí no entiendo. Diputado Salinas, diputado Leiva y diputado... Gracias, señor presidente. Muy breve, mi intervención es a propósito de que lo que sucede, yo siento una incomodidad con respecto a que estamos haciendo tipificaciones por el objeto, si son salmones, si son maderas antes. Yo estaba revisando algunas normas de la Vigeato. Yo, señor presidente, propongo otra cosa distinta, que es como lo que señalaba, creo, la defensora y también el Ministerio Público, que haya coherencia y tratarlo como elemento, porque al final lo que estamos entregando son herramientas. Por ejemplo, presunciones, cuando va una carga de salmón o de madera o animales, he revisado otras normas que lo que hacen es hacer un supuesto de que si no tiene, por ejemplo, la debida trazabilidad, bueno, caemos ahí y con algunas herramientas que son también onerosas para quienes quieren delinquir, que no necesariamente son organizaciones criminales, ojo, también pueden ser, digamos, de más baja monta, pero hacen daño igual. Con los cigarrillos la misma cosa. Entonces yo lo que propongo es que en vez de hacer una escalada, porque mañana pueden ser tierras raras, pueden ser otros objetos que sean de interés nacional y que vamos a estar siempre tipificando cuando lo que tenemos aquí es un delito contra la propiedad, en cualquiera de sus formas, ¿o no? Entonces yo quisiera poner eso en discusión y de esa manera el día de mañana uno podría ir a esa norma y entregar esas herramientas para otro tipo de cuestiones que no somos capaces de visualizar hoy día, como no lo fue probablemente hace décadas el salmón o no lo fue la madera. Bueno, fue necesario y ahí se le entregaron herramientas especiales al Ministerio Público, a las policías y ciertas presunciones que hacen más ágil digamos, ponerle sanción a este tipo de ilícitos. Eso es. Gracias. Gracias, diputado Basaletti. Diputado Salinas.
Gracias, presidente. Yo, en la misma línea que dice el diputado Basalte por su intermedio, creo que yo lo quiero hacer el símil con lo que nos pasa en nuestra región con el robo de cables, cable de cobre. Exactamente, hoy día tuvimos hace poco una reunión con el fiscal regional y establecimos exactamente lo mismo, las herramientas eficaces para perseguir una industria. Imagínense que en el caso nuestro, no quiero, solo brevemente, se robó el cable, procesó y se terminó vendiéndose cobre en el mercado de la India y en Bélgica. Quiere decir que hay una industria mucho más poderosa de la que nosotros imaginamos. Claro, este es un producto perecible, etcétera, si se rompe la cadena de frío. Pero sin embargo, creemos que es insuficiente, por ejemplo, la guía de despacho, porque eso es, por ejemplo, como un instrumento para verificar el origen y sobre todo perseguir el delito no solamente a quien roba, sino que aquí la recepción, o sea, la receptación y quien lo comercializa, etcétera. No es solo el que roba, tiene la capacidad de poder articularse con los mercados compradores ilegales. Entonces esto es mucho más profundo que verlo. Y por otro lado, para terminar, es que una vez que se determina y se tipifica el delito, hay sanción, etcétera, las penas son débiles, porque casi todos son juicios abreviados que al final terminan nuevamente volviendo al mismo sistema, lo mismo que nos pasa con el robo de cable. Y por eso yo creo que hay que revisar, digamos, efectivamente cuál es la eficacia, digamos, de si no tenemos las herramientas y tenemos la ley adecuada para que esto no permita que sea un juicio abreviado por la cantidad. En el caso del robo de cable en mi región, 13 quedaron libres prácticamente, porque volvieron a delinquir y a meterse en esta red. Entonces yo creo que tenemos algunos puntos débiles y yo creo que sobre todo el tema de la herramienta para el Ministerio Público. Gracias. Muchas gracias, diputado Salinas. Diputado Leiva, en primera intervención, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra diputado Leiva, hasta por 10 minutos, después la diputada Navellán. ¿Qué tal? Gracias. ¿Puedo hablar 10 minutos? No, pues no. Espera, parto, tráiganme agua. No, presidente, mire, muchas gracias. Yo no puedo sino compartir la visión que tiene el diputado Salinas y por su intermedio el diputado Basaletti. Hay que tener mucho ojo con la captura de las industrias por parte del poder político también. Porque efectivamente aquí lo que se regula eventualmente son aquellas industrias que tienen una mayor representación. Eso puede ser positivo. Yo estoy de acuerdo con la idea del diputado Mauro González en orden a poder ver una problemática que existe y es real, pero lo que echa uno de menos por parte del Ejecutivo, tal como plantea el diputado Basaletti, es una visión más holística o sistémica del problema. Porque si usted me dice, vamos a regular y sancionar el robo de salmón, y el robo de reineta, y el robo de anchoveta, ¿de cuántos recursos eventualmente se puede desarrollar? Es cierto, ataca una industria específica del sur del país, con los locos, por ejemplo, en el norte. Entonces vamos a ir sumando. Aquí hubo otros diputados que plantearon y se aprobó, contra mi particular visión, el robo de, ¿cuánto era? Que se tipificó y pasó al Senado, de insumos agrícolas. Con esa amplitud, ¿qué es lo que es un insumo agrícola? ¿Una herramienta agrícola? ¿Una pala? Entonces, yo creo que aquí debiera haber una visión por parte del Ejecutivo más sistémica, un pronunciamiento respecto a solucionar una problemática de fondo y no atender a cada cuestionamiento particular. Y me parece bien, porque el diputado González lo que hace es defender una industria que genera mucho trabajo en el sur del país y él es representante de esa zona. Yo estoy con él. Pero lo que tiene que haber es una visión mucho más sistémica de todos los recursos. Entonces yo no puedo quedar conteste con el Ejecutivo que dice que me parece bien el proyecto, porque después van a venir diputados legítimamente, igual que el diputado González, y yo celebro que él tenga la iniciativa, lo trabaje y lo desarrolle, con todos los diputados de todas las regiones del país pidiendo que se proteja mi recurso específico, la anchoveta, porque todo genera. ¿Y sabe qué reúne todo esto, presidente? Que echo de menos en este proyecto de ley, que es un símil del robo de madera, que efectivamente respondía a una problemática más de fondo, que efectivamente hay que seguir la huella del dinero. Porque no importa si usted se robe una anchoveta, salmón o locos, lo que está detrás de eso es un mercado ilícito. Yo vuelvo a insistir, el fundamento que debería tener el Ministerio de Seguridad, en mi opinión, y por eso es tan importante, llama profundamente la atención el comentario, es seguir los mercados secundarios cualquiera que sean. Porque puede ser el salmón, puede ser los espejos retrovisores, los computadores de vehículos, cualquier tema. Hay que ser capaz de generar, aunar una serie de elementos respecto a los cuales, y por eso estoy tan de acuerdo con el diputado Basaletti, y por eso, más que una modificación al Código Penal, lo que debiera existir son herramientas desde el punto de vista adjetivo, no sustantivo, para perseguir adecuadamente
las organizaciones criminales, y por eso una modificación en la 19.913 sobre la unidad de análisis financiero para seguir la huella del delito es tan fundamental. Porque si no, insisto y termino, presidente, con que cada uno de los diputados representando su zona, tan como lo hace bien y yo celebro al diputado González, lo va a hacer respecto de los bienes que existan en su sector, en su comuna. Y así no terminamos nunca. Entonces, a mí me gustaría, celebro la iniciativa del diputado González y el apoyo, que el Ejecutivo, en tanto colegislador, tuviera una visión más sistémica de la problemática y no puntualmente por un recurso específico. Gracias, presidente. Diputada Navier, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Yo coincido con las visiones en general de todos los parlamentarios que me antecedieron. Tal como dije en un inicio, cuando se legisló respecto del robo de madera, era obvio que este tipo de crimen organizado iba a mutar. Y caía de cajón que lo siguiente eran los salmones, tal como dice el diputado Gazaletti, está el tema del abigeato, como dice el diputado Salinas, está el tema de los cables, y así sucesivamente. Como bien decía el diputado Gazaletti, el día de mañana las tierras raras también van a ser probablemente producto de este tipo de robos. Entonces, yo creo que acá la legislación tiene que recogerlo todo, porque no podemos estar sacando un proyecto de ley para cada producto en específico, sería una estupidez. Esto tiene que ser absolutamente genérico. Y yo ahí sí echo de menos la visión que yo esperaba tuviera el Ministerio de Seguridad, porque lo lógico era que ellos lo hubieran planteado. Pero bueno, lo planteamos nosotros. Ahora, en lo que no coincido con el diputado Salinas es en el tema de la guía de despacho. Porque la guía de despacho es el único elemento que sirve para determinar el origen del producto. Es decir, que el origen sea legal. Y es más, esto se comprobó en el robo de madera y se logró desarticular a las bandas que falsificaban este documento, producto de que Impuestos Internos estaba junto con Carabineros en la fiscalización. Lo otro que yo espero es que en esta ocasión Carabineros no salga con el argumento que sacó hace un par de meses atrás respecto al robo de madera, en cuanto a que como no había dónde guardar los camiones, entonces que no iban a fiscalizar más. Entonces yo espero que se solucione finalmente el tema de cómo se dispone de los bienes incautados, para que efectivamente todo se fiscalice, lo que corresponda se incaute y se disponga de lo incautado como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nayan. Diputado Cretón, primera intervención, 10 minutos. Sí. Son las 4:26. Gracias, presidente, por su intermedio. Me gustaría, para aportar al debate, que se pudiesen adoptar un par de acuerdos. Primero, si es que es posible pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe respecto a la ley de robo de madera, que es precisamente el símil más cercano que tenemos con respecto a esta materia. Y también preguntarle, por su intermedio, presidente, al secretario, si es que llegó el oficio que entiendo que en su minuto pidió la diputada Nayan respecto a la aplicación de la ley de robo de madera. Si es que no lo tenemos, sería bueno... yo tengo entendido que... Sí. ¿No ha llegado? No tenemos una respuesta. Bueno, quizás podemos reiterar el oficio con respecto a los números o cuánto se ha aplicado la ley por robo de madera. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente concuerdo con lo que han señalado varios colegas acá, de que no podemos estar tipificando cada industria por particular, pero también es cierto que con la ley de robo de madera en la región de la Araucanía funcionó y funcionó bastante bien. Entonces creo que ahí tenemos una experiencia positiva y por eso me gustaría que se pudiese tomar como acuerdo esto de pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe respecto a esta ley y también oficiar al Ministerio para que nos entregue datos de cómo ha funcionado la aplicación de la ley de robo de madera. Y lo último, y esto también yo lo he hablado con la ministra de Seguridad, y también lo toca la diputada Nayan, tiene que ver con respecto a la política que se tenga con los corrales municipales. Ahí los corrales municipales pueden colaborar muchísimo, efectivamente, para... ¿Tú tienes un proyecto? Exactamente, porque efectivamente con lo que tenemos, el problema que tenemos con la ley de robo de madera es precisamente el que señala por su intermedio presidente la diputada Nayan, y efectivamente acá vamos a necesitar poder incautar más vehículos que no simplemente tienen que ver con el robo de madera, sino que también ocurre lo mismo con los vehículos que se han incautado con el robo de salmón o cualquier otro tipo de producto. Así que quisiera tomar esos dos acuerdos si es que es posible, presidente. Muchas gracias. Diputado. Perdón, presidente, sí.
Diputado Salinas y diputado Basaletti sobre el acuerdo del diputado Cretón. Sí, de acuerdo digamos, con la propuesta. Lo que sí, por su intermedio, pedir, digamos, también a la biblioteca el informe de la comisión investigadora digamos, del robo de salmón, porque no lo tenemos. Yo creo que ahí nos puede también dar algún otro elemento importante. Eso, gracias. Está en la página cámara.cl. Si no, yo le envío el link a su correo. Diputado Basaletti y después la diputada Naya. No, solamente yo agregaría al acuerdo que propone el diputado Cretón, que fuera en relación a la vigiato, porque eso dio muchas herramientas, porque al final estamos hablando del transporte y la posibilidad, digamos, de poder identificar que no sea legítimo. Hay muchas herramientas que ofrece la norma, así que yo le agregaría, si hay acuerdo para el diputado Cretón, incorporar también el informe sobre vigiato. Sí, la diputada Navidad tiene la palabra. Le pido, El diputado. por favor, primero el secretario no me corte el micrófono. Y lo segundo es que tiene la palabra la diputada Navidad. Gracias, presidente, a pesar de que el diputado Leiva me la quiere quitar siempre la palabra. Pero dos cosas. Lo primero, estamos, desde que surgió el tema de que los carabineros decían que no iban a seguir con el tema de revisar los camiones de la madera porque no tenían dónde dejarlo y los corrales municipales estaban llenos, le pedimos al Ejecutivo que por favor enviara un proyecto de ley respecto de la disposición de los bienes incautados. Ese es un proyecto de ley que tiene que necesariamente ser de iniciativa ejecutiva, iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Todavía estamos esperando que llegue ese proyecto de ley, porque de hecho no ha llegado ningún proyecto de ley a esta comisión, sí, pero uno. Sí, eso es súper importante. Así que, por favor, espero que en esta ocasión, dado que está la subsecretaria presente, se acoja a esta solicitud y se envíe un proyecto a la brevedad respecto del tema. No podemos seguir con este problema. Subsecretaria, tiene la palabra. A darle respuesta desde ya. Nosotros recogimos ya la información respecto de lo que ocurre no solamente en relación a la madera, sino que también de las incautaciones de drogas en aduana, lo que está pasando, por ejemplo, en el norte con las bodegas, y estamos estudiando el tema porque no solamente afecta, en el caso de carabineros, por ejemplo, que no tienen dónde guardarlos, la Fiscalía tampoco dispone. Antiguamente, no sé si todavía lo siguen haciendo de la misma manera, pero arrendaban unos determinados sectores para poder dejar los bienes incautados. Y nos está ocurriendo con otro tipo de elementos, como por ejemplo las armas. Que en realidad, bueno, tiene que ser un proceso bastante más comprensivo, no solamente respecto de los salmones u otro tipo de especies, sino que también considerar lo que está pasando en las bodegas de aduana y en las unidades policiales y lo que ocurre con los lugares de depósito de la Fiscalía. Por tanto, sí, les puedo señalar que nosotros ya hemos recogido esa información, la estamos empezando a sistematizar para poder enviar un proyecto de ley. No es tan rápido porque son varias realidades distintas, pero ya está dentro de... No, yo no sabía de lo que se le había señalado al Ejecutivo, imagino que antes, pero en esta oportunidad, ahora ya, bueno, dentro de la información que yo tenía, no estaba la del Congreso, pero sí la que hemos recogido nosotros en cada uno de los lugares donde hemos ido. Y hemos hablado tanto con carabineros como con aduanas, como con parte de la Fiscalía, para poder empezar a trabajar el tema de los lugares, fundamentalmente de bodegas y los lugares de guarda y almacenamiento, guarda y el acopio que se tiene que hacer respecto de ello. Así que está en carpeta ya, diputada. Bien, necesito tomar el acuerdo para que la sesión no termine y pasemos al varios en 7 minutos más. ¿Les parece eliminar el varios para poder seguir discutiendo esto y el otro proyecto? Ya que no sirve el podría, ¿sí o no? Ya, acordado. ¿Habría acuerdo respecto a los oficios? Y después tomar el acuerdo de la solicitud del diputado Cretón con las observaciones realizadas por el diputado Salinas y el diputado Basaletti. ¿Les parece? Eso está en la Ley Orgánica Constitucional.
30 días. Si quiere... Ya, diputado Leiva, no le he dado la palabra. Estoy tomando un acuerdo. Entonces, no es necesario reiterar lo que dice la Ley Orgánica Constitucional de los 30 días, eso está siempre vigente. Entonces, diputado Leiva, por segunda vez, le pido que por favor respete el funcionamiento de esta comisión y no siga interrumpiendo el normal funcionamiento de la misma. Está la solicitud del diputado Cretón, entonces les parece oficiarlo en los términos con las consideraciones del diputado Salinas y el diputado Basaletti. Y sin indicación del plazo, porque eso ya está conocido por todos, porque la ley se presume. Ya, diputado Leiva, una vez más lo voy a llamar al orden, porque es que esto no es joda y ni es chiste, diputado Leiva. Que usted quiera obstruir permanentemente el objeto de esta sesión, no. Si quiere, no, recordemos que recién las 3 mujeres invitadas tuvieron que pararse por solicitud suya. Entonces le pido por favor que respetemos, dejemos que sigamos trabajando en esta comisión y podamos avanzar en algún proyecto de ley, que es la tarea de la que está llamada una comisión legislativa. Bien. ¿Del punto que ya aprobamos? Del proyecto de ley en segunda intervención, tiene la palabra en segunda intervención para la... Muchas gracias, presidente. Sí, el tema puntual, presidente, era lo que planteaba la diputada Navellán. La problemática que existe, y es importante que el Ejecutivo se haga cargo de esa materia, porque es de iniciativa exclusiva, porque muchas veces tiene gasto fiscal. Los distintos bienes incautados tienen una naturaleza muy diversa. En particular, en el caso de salmón, están sujetos a descomposición. Por consiguiente, también hay un problema sanitario. Y muchas veces se ve, estimado presidente, de cómo se disponen de esos bienes. Uno entiende que tienen que haber ciertas cadenas de custodia, por ejemplo, con bienes o valores, especies valoradas, con armas, por cierto, con tema de drogas incautadas, por cierto, pero muchas veces el Ejecutivo puede dar, cumpliendo ciertos requisitos sanitarios, como se hace con muchas cosas, con muchos bienes, con muchos alimentos, una disposición distinta para que no se pierdan ni estén sujetos a putrefacción, sino que eventualmente, producto de lo mismo, poder hacer un destino. Me parece importante que el Ejecutivo pueda presentar un proyecto de esa naturaleza. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Mauro González, y tratamos de pasar en los 14 minutos que quedan al segundo y tercer proyecto restante. Gracias, presidente. No, solamente yo quería valorar y agradecer al Ejecutivo y a los colegas por las observaciones. Yo creo que es fundamental, ¿cierto?, avanzar en esta materia, pero eso sí, por su intermedio, presidente, a la diputada Navellán. Yo creo que... está hablando por teléfono. Creo que me pueda escuchar. Sí, lo que pasa es que todas las propuestas, observaciones son súper bien valoradas, pero sí no son estupideces. No son estupideces, ¿ya? Usted dijo que era estupidez estar tipificando por producto. Esto sí, pero no son estupideces. Aquí en el Congreso y en comisiones ocurren muchos hechos que sí son muchas estupideces y que no nos dejan trabajar. Pero en ese contexto, con mucho respeto, igual se lo digo por su intermedio, presidente, a la diputada Navellán, y pedirle al Ejecutivo, sí, presidente, que puedan estudiar y promover un estatuto de protección y persecución especial, justamente, como decían los colegas, de productos nacionales o de bienes nacionales, como el robo de cable, que decía un colega por ahí, la minería, agrícola, salmones. Y en el caso del salmón sí tiene una particularidad, y con esto cierro, presidente, y que tiene una descomposición. Y es grave el tema sanitario. Y hoy día yo tengo la convicción, el informe así lo señaló, que hay muchos productos de salmones que llegan a la mesa de los chilenos y no están con cadena de frío porque son de origen ilegal. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado González. Bien, le ofrezco la palabra a la subsecretaria para abordar el proyecto. Está en tercer punto de la tabla, relativo a los delitos. Por su intermedio, presidente, me refiero inmediatamente a lo que opina el Ejecutivo. Ya.
Entiendo que se trata del proyecto de ley de modificación del artículo 27, letra A de la ley 19.913, que dispone el catálogo de delitos base de lavado de activos, con el objeto de incorporar expresamente los delitos contemplados en los artículos 28 y 28 bis de la ley 19.039 sobre propiedad industrial. La opinión del Ministerio dice relación con la incorporación, perdón, para no equivocarme, entiendo que estos artículos 28 y 28 bis disponen sanciones administrativas y penales para quienes con fines comerciales usen o falsifiquen marcas registradas o comercialicen productos que ostenten tales falsificaciones. Según lo que opina el Ministerio de Seguridad Pública, teniendo en consideración que varias de estas conductas son ejecutadas por redes criminales estructuradas, con financiamiento propio, conexiones internacionales y niveles de sofisticación que dificultan el rastreo de origen y también del origen, perdón, y también del destino de los recursos involucrados. Al incorporar estos delitos al listado de delitos base de lavado de activos, se permite el decomiso de estos bienes y beneficios obtenidos mediante la falsificación de marcas, produciendo un efecto preventivo, disuasivo y también sancionador de magnitud, digamos, de manera significativa. Desde ese punto de vista, se valora también positivamente este proyecto. Se sugiere la aprobación del mismo por su relevancia para la detección y persecución del comercio ilícito y el crimen organizado, y desde ya por ese carácter no solamente sancionador, sino también preventivo, que dice relación con, básicamente con lo que decía antes el diputado, que se paró, pero que decía un poco relación con la persecución de la ruta del dinero también en estos tipos de delitos donde hay organizaciones criminales. Eso, muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Con la palabra a la Defensoría. Ahí sí, gracias. A ver, en relación con este proyecto de ley, la Defensoría sí tiene una observación un poco más específica que en el proyecto anterior, en particular en torno a una posible colisión con el principio de proporcionalidad, por cuanto los artículos 28 y 28 bis de la ley 19.039 establece delitos contra la propiedad industrial. Por otra parte, ¿no es cierto?, al intentar considerarse este delito como delito base de lavado de activos, se produce una colisión con la misma ley que tipifica el lavado de activos, por cuanto en dicha disposición ninguno de los delitos base tiene pena de simple delito, son todos con pena de crimen, y el delito acá de la ley de propiedad industrial tiene pena de simple delito, de hecho la más baja. Por otra parte, y esto es más llamativo aún y quizá explica por qué el legislador en su oportunidad no consideró dentro de los tipos base de lavado de activos este delito en particular, es que es un delito de acción penal mixta, es decir, requiere previa instancia particular. Por lo tanto, resulta inconsistente, ¿no?, que se pueda investigar el lavado de activos en un ilícito base que requiere querella, digamos, que en definitiva es disponible por el particular, por el titular del derecho y el bien jurídico. Lo que evidencia que estamos frente a una normativa que tiene una penalidad más baja. Y eso es lo que observa en este caso la Defensoría. Entendemos que además ahí hay digamos, habría, como digo, una inconsistencia que en el fondo está explicada en términos generales con el principio de proporcionalidad y con el análisis que se hizo en su momento muy detallado de cuáles iban a ser los tipos base del lavado activo. Nuevamente, al igual que en la situación anterior, hacer presente en todo caso que no estamos frente a un ilícito que no se pueda investigar o a una conducta que no se pueda castigar. Estamos frente a un ilícito que también puede ser objeto de decomiso y decomiso sin condena previa, conforme al artículo 415 bis y siguientes del Código Procesal Penal, que ya fue modificado previamente y por tanto no se requiere siquiera condena para perseguir el resultado de este ilícito, si es que proviniese de conductas de crimen organizado, cuestión que también podría sancionarse conforme a las modificaciones a dicha disposición legal.
En razón de ello, creemos que no es necesario introducir esta modificación, que la conducta se puede castigar, sancionar y perseguir adecuadamente con la normativa actual, y de incorporarlo generaría una discusión importante en relación con otros tipos penales que no están incluidos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, defensora. Con la palabra a la señora Marcela Toledo. Señor presidente, muchas gracias. El Ministerio Público valora positivamente la incorporación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial al artículo 27 de la Ley de Lavado de Activos, transformando estos dos tipos penales en delitos base de lavado. Sin perjuicio de ello, tenemos ciertas menciones que hacer presente en lo que dice relación a la sistematicidad de las normas. En primer lugar, estimamos que la mayoría de los delitos, si no todos, deberían ser delito base de lavado porque en general el delito lo que hace es que se comete para efectos de obtener una riqueza. Entonces el lavado de activos lo que hace es que persigue esa riqueza producto de la actividad delictiva. Sin perjuicio de eso, nuestro legislador ha establecido en el artículo 27 de la Ley de Lavado de Activos un catálogo de delitos. Solo esos tipos penales, los que están en el artículo 27, son delitos base de lavado. Lo que se pretende entonces es incorporar los artículos 28 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial, lo que, insistimos, se valora positivamente, pero es necesario hacer mención también a la incorporación del artículo 28 bis de la misma ley, la 19.039, por cuanto este tipo penal es el que establece penas corporales en relación a las conductas que allí menciona. Sin perjuicio de ello, el artículo 28, que tiene aparejada una pena de multa, también puede ser delito base de lavado. Consideramos que no hay obstáculo en ello, por cuanto el delito de lavado del artículo 27 de la ley de lavado tiene tanto una pena corporal como una pena de multa. Entonces, se aplicaría por el lavado también la pena de multa y con eso no se infringiría el principio de proporcionalidad de la pena. Dicho esto, además se hacen por parte del Ministerio Público, se presentan algunas consideraciones procesales en relación a la incautación y custodia de las especies, y algo se ha mencionado respecto de eso. El artículo 188 del Código Procesal Penal establece que es de cargo del Ministerio Público esta conservación y custodia, sin perjuicio de lo cual no tiene el ente persecutor un presupuesto suficiente ni para custodiar estas especies cuando son de gran tamaño o de gran cantidad, ni para destruirlas, lo que también tiene un costo. De manera tal que estimamos que este proyecto podría ser una oportunidad para permitir que la víctima o querellante tuviesen la posibilidad de quedar a cargo, hacerse cargo procesalmente de estas especies cuando son incautadas. Y entonces proponemos o sugerimos la posibilidad de modificar el artículo 188 del Código Procesal Penal y del mismo artículo 29, inciso segundo de la ley 19.039. Dicho esto, entonces, nuevamente reitero la opinión favorable del Ministerio Público en relación a este proyecto y, por supuesto, quedamos a disposición de esta honorable comisión para lo que estime pertinente en el futuro. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Sí, les pido a todos, insisto, que utilicen los medios dispuestos. Diputado Salinas. Estando de acuerdo también con el proyecto, solo que me llama poderosamente la atención de que estos ilícitos terminan siempre, se termina el delito al final de la cadena. Pero yo no sé en esto de si los estudios previos a presentar el proyecto se entendió, por ejemplo, cómo trabaja aduana, cómo son la cadena completa de esto para llegar a porque aquí se entiende que se ha utilizado una marca y se ha falsificado, etcétera. Entiendo que sí, aquello. Entonces, yo no sé si en esto hemos citado a otros, no solamente en el Ministerio Público, sino que también
o a la Defensoría, sino que también a aduana en este sentido. Yo no sé si en algún momento en esta discusión, porque es posible, los pasa lo mismo, insisto, con el robo de cables, o sea, cómo pueden dar los cables robados van a llegar al extranjero en un mercado de países como Europa, por ejemplo. Entonces, también es un tema que yo no sé si lo habrán abordado en la discusión, o lo estamos abordando recién en esta discusión, pero necesitar a aduana también en este sentido. Eso, presidente. Bien, ¿les parece incorporar, replicando ya los tres invitados actuales en la discusión, también a aduana, a petición de lo que dice el diputado Salinas para este proyecto? ¿Les parece? Acordado. Servicio de Impuesto Interno, para haber invitados inmediatamente. Servicio de Impuesto Interno. ¿Sí? ¿Les parece? Servicio, es que queda un minuto, menos un minuto. Entonces, tomemos los invitados para no volver a citar a los mismos invitados sin recoger en el fondo lo que nos están exponiendo. Entonces, incorporamos Servicio de Impuesto Interno, propuesta del diputado Bacelete. Acordado. ¿Qué cosa? Ya. Antes de darle la palabra al diputado Leiva, en los 30 segundos que quedan, ¿algún otro invitado para poder acordar para la próxima sesión? No hay más invitados, entonces, diputado Leiva tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo coincido. Este es un proyecto de ley que, claro, tiene las observaciones que plantea el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, me parece. Es un delito además bien particular, porque es un delito de acción penal pública previa instancia particular. También es una definición más bien compleja. En su oportunidad con el diputado Longton, también es autor de este proyecto de ley, el actual subsecretario de Seguridad, es cómo efectivamente se persigue de mejor manera, porque se requiere previa instancia particular y muchas veces los representantes de las marcas, aquí es muy complejo que se querellen, que denuncien si es una acción específica, y por eso este delito de propiedad industrial es tan complejo perseguir, porque se requiere la denuncia de quien está legitimado activamente el propietario. Y ese es un tema que, como me paré, dijo el subsecretario, mi nombre es Raúl Leiva, porque el diputado que se paró, para que mantengamos respeto, es Raúl Leiva. Es súper importante, presidente, porque muchas veces lo vemos, lo dijimos la otra vez, porque muchas veces cuando se hacen estos trabajos o Carabineros, por ejemplo, hace decomisos, si no hay una denuncia previa, no puede seguir el procedimiento, y muchas veces uno lo ve en MEX, por ejemplo, cuando uno podría ir desarrollando, incautando o haciendo revisiones de los distintos galpones que tienen muchas marcas internacionales, mientras no haya un estudio jurídico que se haya querellado por esa causa en particular, queda en la acción y la impunidad. Entonces, no solo yo entiendo desde el punto de vista sustantivo, sino que desde el punto de vista adjetivo, esta modificación al incorporar el lavado de activos es muy importante, pero tanto más importante que eso, justamente, que sea un delito de acción penal pública en ciertas condiciones y no estar supeditado a la denuncia de un estudio que representa una marca internacional como Nike, como Chanel, como Louis Vuitton, porque eso es muy complejo, porque lo circunscribe a un lugar específico. Y en tanto no modificamos esa norma, efectivamente, la falsificación va a quedar siempre en la impunidad. Muchas gracias, presidente. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, hasta se levanta.